Hola, qué bueno encontrarnos en nuestra quinta sesión de Fe Audaz. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos quedó pendiente la semana pasada y es que a la hora de tomar la iniciativa, normalmente te vas a enfrentar a tus miedos. Hoy vamos a aprender cómo enfrentarse, cómo encarar los miedos. La vida en sí misma es una vida de riesgos y los miedos es algo que nos van a acompañar durante toda la vida. ¿Por qué razón? Todos experimentamos momentos de comodidad, momentos de seguridad y estamos en esa zona segura, en esa zona cómoda. Pero para avanzar, Dios preparó la vida misma para que tuviéramos que asumir riesgos. No puedes sencillamente crecer, madurar, avanzar, alcanzar lo que Dios soñó para ti en tu zona de comodidad. Va a ser necesario que sueltes tu zona de comodidad y camines hacia una zona que todavía no conoces. Eso va a producir en nosotros dos sentimientos posibles. O nos llenamos de temor o nos llenamos de valor. La fe es para que te llenes de valor aun cuando estés sintiendo temor. Eso es fe audaz y es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo enfrentamos ese temor? ¿Cómo enfrentamos esos miedos? Mi amigo, todo está lleno y todo se trata de esto. Todo va a ser un riesgo. Desde que tú decides tener un bebé, allí hay un riesgo, son 9 meses de riesgo total. Cuando pares, cuando das a luz ese bebé, allí hay riesgos. Cuando ese bebé ya se hace un pequeño niño y vas al jardín, hay un riesgo de que se caiga, de que se pele, de que lo descuiden, pero corres el riesgo. Luego entras al colegio y los chicos están creciendo, la primera vez que va a jugar fútbol, la primera vez que se va a enfrentar a un balón que es casi más grande hasta sus rodillas, allí hay un riesgo. Luego creces, te haces un adolescente, te enamoras y corres el riesgo, te rompen el corazón o no te lo rompen, corres el riesgo. Y todos esos momentos difíciles, ahora estás creciendo, viene una carrera universitaria, viene tu primer empleo, si vas a permanecer en una ciudad o vas a cambiarte a otra. Y en todo esto estás corriendo tremendos riesgos. El primer principio para enfrentar tus miedos es el principio de la información. Conoce los hechos. Tienes que saber en qué te estás metiendo. Tienes que saber a qué te estás enfrentando. Hay gente que piensa que la fe es una fe ignorante, que es una fe tonta. Déjame decirte algo, la fe es absolutamente sabia. Si vas a enfrentarte a algo, tienes que saber a qué te estás enfrentando. Y para eso tienes que conocer los hechos. Tienes que investigar, tienes que saber en qué te estás metiendo. Si te vas a meter en un matrimonio, casarse es un tremendo riesgo, pero te va a ayudar a crecer inmensamente. Sin embargo, entérate de qué se trata. Acércate a alguien que ya está casado y pregúntale, ¿cómo es esto? Y ojalá acércate a gente exitosa y también a gente que haya fracasado y diles, ¿de qué se trata esto? Si Dios te llama al ministerio, si estás queriendo servir a Dios, entérate, infórmate. Ve donde alguien y pregúntale, ¿qué es el ministerio? ¿De qué se trata? Yo siento un llamado, pero ¿cómo es esto? Infórmate, porque así vas a arriesgarte por algo que conoces, que sabes. Falta mucho por conocer, pero al menos estás enterado de en qué vas a emprender, de en qué te vas a meter. Si Dios te está llamando a los negocios, si sientes un llamado tremendo a ser un comerciante, infórmate de en qué te vas a meter y cuando entres ya vas a tener menos temores porque ya sabes a qué te estás enfrentando. De pronto cuando conozcas esa verdad, te vas a dar cuenta que la verdad es aterradora, pero es mucho más aterradora la ignorancia. Ahora, que tú sepas a qué te estás enfrentando, no siempre quiere decir que ya no lo hagas. Dios te está impulsando y si estás lleno de fe vas a avanzar hacia eso, pero sabes hacia qué estás avanzando. La palabra de Dios lo dice claramente. En Proverbios 13:16, todo hombre prudente obra con conocimiento. También en Proverbios 23:23, adquiere la verdad y nunca la vendas. Prepárate, entérate, infórmate y avanza de cara a tus temores. El segundo principio para enfrentarnos a nuestros miedos es el principio de la evaluación. La palabra de Dios es muy clara en esto. Lucas 14:28-31 dice, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey si primero no se sienta con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y esto dice claramente, Dios quiere que tengas fe. Dios quiere que creas por una familia. Dios quiere que creas por un negocio. Dios quiere que creas por un ministerio. Pero quiere que te tomes el tiempo de calcular el costo, de evaluar la situación.
Muchos están aterrados porque están corriendo hacia algo y no se han tomado el tiempo para evaluar en qué me estoy metiendo, pero cuánto me va a costar esto. Conoces en qué te vas a meter, pero debes saber cuánto me va a costar, cuánto dinero me va a costar, cuánto tiempo, cuánto emocionalmente me va a costar, cuánto de mi vida me va a costar. Sin embargo, este pasaje no es para aterrarte y decir, oye, vienen 20,000 contra ti, tú solo tienes 10,000. No, dice, te sientas y evalúas, mis 10,000 pueden vencer a esos 20,000. Tienes que conocer el costo, tienes que conocer el riesgo, tienes que conocer qué necesitas, tienes que conocer qué tienes, pero sobre todo tienes que evaluar el Dios que tienes y contar con los recursos del Dios que tienes y con la medida de tu fe para esto. Dios nos está llamando en este tiempo. Nuestra fe audaz debe ser una fe capaz de saber en qué se va a meter, de evaluar el costo de las cosas. Y óyeme muy bien esto. Las decisiones son determinantes, pero antes de decidir, debes pensarlo bien, porque es muy fácil entrar en algo y difícil salir de ese algo. Es muy fácil entrar en deudas, meterse en deudas, y qué difícil es salir de ellas. Es fácil meterte en una relación dañina, y qué difícil es salir de ella. ¿Por qué mejor no evalúas? Y si vales que el costo de eso vale la pena, entra con todo, porque Dios va a estar contigo. El tercer principio para enfrentar tus miedos es el principio de la preparación. Planea tus pasos. La palabra de Dios en Proverbios 14:15 dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Tienes que pensar lo que estás haciendo. Tienes que tomarte el tiempo de planear lo que vas a hacer. Sabes, muchos cristianos se dedican solamente a la oración y dejan de lado la planeación. Y sabes, Dios nos dio el cerebro para que lo usemos. Dios nos dio inteligencia para que al mirar, al conocer hacia lo que nos arriesgamos, al calcular los costos, entonces sabiendo lo que cuesta, podamos planear paso a paso lo que vamos a hacer para alcanzar, para derribar ese miedo, para derribar ese gigante. Y este principio es bien interesante. Hemos hablado acerca de David, hemos hablado acerca de Moisés y de otros personajes de la Biblia tremendos. Pero en este sentido quiero tomarme respecto a David. ¿Sabes? David de la noche a la mañana no salió a enfrentar gigantes. Tuvo un proceso de preparación. Dios lo estuvo preparando, enfrentando leones, enfrentando osos, y ahora era su turno de enfrentar gigantes. El mismo Moisés, antes de pasar el Mar Rojo, Dios lo vino preparando, dándose a conocer a él a través de milagros. Fueron unas plagas allí en Egipto antes de enfrentarse al Mar Rojo. Aprendió a conocer su Dios, se preparó para ese momento. Muchas veces estamos aterrados porque sabemos en nuestro corazón que no estamos preparados para aquello que nos estamos enfrentando. Pues sencillo, toma el tiempo de prepararte. Planea paso a paso, según te dije antes, la medida de tu fe, pero haz crecer tu fe hasta el momento de dar el hit, el golpe completo, en enfrentarte cara a cara con eso que tú temes. Ahora debes saber una cosa. Dije que hay gente que solamente ora y no planea, pero hay gente que planea y no ora. Y la palabra lo confirma en Proverbios 16:9. La palabra dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En otras palabras, es decir, Señor, en otras palabras, es decir, Señor, voy a hacer esto si tú estás conmigo. O como lo dijo el Señor Jesús, no andes diciendo iremos, entraremos, saldremos, sino que debes decir, si el Señor está con nosotros, haremos, entraremos y saldremos. Tú planeas y Dios pone su firma sobre aquello que Él confirma. Así que prepárate. Llevamos 3 cosas. Si tú te informas, si tú calculas los costos, si tú evalúas lo que te va a costar y decides avanzar, te preparas para avanzar. Entre más preparado, menos temor frente a las circunstancias. Dios va a estar contigo. Alguien dijo estas palabras: si no te preparas y evitas, seguramente repararás y te lamentarás. Oye bien, si no te preparas y evitas, seguramente tendrás que reparar y te lamentarás. También dijo así: antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de invertir, investiga. Antes de gastar, gana. Antes de criticar, espera. Antes de morir, da. Antes de renunciar, intenta de nuevo. Antes de jubilarte, ahorra. Y antes de planear, ora. Una vida preparada es una vida más efectiva.
El cuarto es el principio de la declaración. Anuncia tu meta. Muchas personas están diciendo, yo tengo un sueño, tengo una visión, pero no se la voy a contar a nadie. Esto no es bíblico. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Dios puso sueños en tu corazón, si estás creyendo, tiene que salir por tu boca. La palabra del Señor dice en Santiago, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Las metas son declaraciones de fe. Cuando tú estás declarando, cuando tú estás diciendo, esto haré en el nombre del Señor, si el Señor quiere, voy a hacer esto, la palabra se está volviendo vida en tu boca. La fe se está volviendo real en tu boca. Además, le estás diciendo a tu cerebro lo que va a pasar. Además, la gente que está contigo sabe a qué atenerse porque está escuchando tu fe por tu boca. Muchas personas sencillamente están allí esperando a ver y no se atreven ni siquiera a decirlo. Dicen, no voy a hablar porque me comprometo. Pues qué bien que te comprometas, qué bien que asumas el compromiso, qué bien que si no pasa digas, fue mi responsabilidad. De eso se trata. Declarar es anunciar tu meta. Es decir, esto va a pasar porque Dios me lo dijo, porque yo lo digo, porque ya calculé, porque ya evalué, porque sé en qué me estoy metiendo y sé el Dios que me va a ayudar en este propósito. Y por último, el principio de la acción. Suelta y salta. La Biblia dice allí en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, confío en ti, mi Señor, y te alabo por tus promesas. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es avanzar aunque sientas miedo. Y la palabra está diciendo acá claramente, cuando siento miedo, confío en tus promesas. Cuando siento miedo, aún así avanzo. Soltar y saltar está basado en el principio del trapecista. Todos hemos visto a un trapecista, así sea en un circo barato. Y el trapecista tiene una barra y debe saltar a la otra, pero no puede tener ambas al tiempo. Si tiene ambas al tiempo, quedará ahí bloqueado, no podrá avanzar. Así es nuestra vida. Nuestra zona de comodidad nos está llevando, nos ha traído hasta donde estamos. Pero si seguimos aferrados a ella, no podemos aferrarnos de lo que Dios tiene para nosotros. El Señor está esperando que actúes. Vienes en una barra de comodidad, te sueltas de ella y agarras la otra. Sin embargo, entre ambas hay un punto de vacío. Sin embargo, entre ambas hay un punto donde no te agarras de nada, donde estás literalmente volando. Y así es la vida. Dios te está llamando a salir de algo, a soltarte de ese algo y a volar en fe a tomar lo otro. ¿Cómo hacer eso? La verdad es que la única manera es confiando en Dios. Cuando tienes algo agarrado, no necesitas mucha fe porque estás asegurado. Pero cuando te sueltas a atrapar lo siguiente que Dios tiene para ti, entonces lo único que te sostiene allí en el aire es tu fe, tu confianza en Dios, tu seguridad que Él no te dejará a mitad de camino. ¿Sabes? Y de esto es de lo que se trata. Permíteme compartirte esto. Muévete en contra de tu miedo. Muévete de frente a tu miedo. Muévete cara a cara a tu miedo. Eso que tu miedo te dice que no puedes hacer, Dios te dice, hazlo. Eso que tu miedo te dice, no tienes los recursos, avanza hacia eso. Eso que te dice, no puedes, avanza hacia allá. Filipenses 4:3 es una palabra poderosa. En la versión Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta otra versión lo dice muy similar. Y ojalá pudieras captar este versículo. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Oye bien. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Filipenses 4:13. Dios está esperando que avances. Dios está esperando que tomes la iniciativa. Ahora, ¿qué tal si recordamos el ejemplo de Moisés cruzando el Mar Rojo? Ya hablamos antes acerca de Josué cruzando el río Jordán. Pero cuando Moisés va a cruzar el Mar Rojo, Moisés se arrodilla y le clama a Dios y le dice, Dios, mira este pueblo, Señor, que está conmigo. Delante de nosotros está el Mar Rojo, detrás de nosotros están nuestros enemigos. Y Dios le va a dar una respuesta que no podemos olvidar jamás. Dios le dice, ¿qué haces aquí orando? Dile al pueblo que marche. ¿Qué tal un Dios que te dice, ¿y por qué oras a mí? Marcha, avanza, deja de orar y actúa. Ese es el principio de la acción. ¿Cuánta gente lleva tiempo orando, postergando las cosas? Estoy orando a ver cuándo Dios quiere que le sirva. Estoy orando a ver cuándo Dios quiere que comience el negocio. Estoy orando a ver cuándo Dios quiere que me case. Deje de orar y cásese. Deje de orar y avance en su negocio. Deje de orar y ahora marche hacia un ministerio. Haga lo que Dios le dijo que hiciera. Pastor, estoy orando a ver cuánto Dios quiere que yo dé.
No, mi hermano, actúe, avance. Si ya cree, si ya evaluó los costos, si ya planeó, si ya tiene listos los pasos, avance hacia su miedo frente a frente. Porque cuando avances hacia tu miedo te vas a dar cuenta que estabas aterrado por nada. El Dios que tienes es mucho más grande que cualquiera de tus miedos. El Dios que tiene está contigo dispuesto a que tomes lo que Dios ha preparado para ti. Déjame decirte estas palabras. Suéltate y salta. Dios ha venido hablándote por 4 semanas acerca de lo que tú puedes esperar de Dios para ti. De hecho, la palabra allí en Efesios que tenemos para memorizar hoy, es una palabra que nos dice, oye, recuerda que Él es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dentro de ti hay un poder violento que Dios puso, que está esperando que tú camines hacia tus miedos y los enfrentes. Y cuando los enfrentes, Dios va a soltar toda su artillería para darte la victoria. Dios va a soltar toda su artillería para llevarte a la bendición. Quizás estás de este lado del Mar Rojo. Y cuando Dios te dice muévete, no puedes estar diciendo mejor sería volver a Egipto. No, mi hermano, saliste de Egipto, ya soltaste eso. Ahora agárrate de lo que Dios tiene para ti. Aquí estamos contigo en Una Fe Audaz. Espero que en estas semanas que han transcurrido, 5 hasta ahora, tú estés diciendo en tu corazón, Dios tiene algo bueno para mí y yo voy a ir por eso que Dios tiene para mí. Deja ya de mirar hacia el pasado, sal de tu zona de comodidad y actúa, toma, enfrenta tus miedos. No hay nada más maravilloso que saber, después que avanzaste, que Dios ya tenía todo planeado. Dios te bendiga. Otra vez un abrazo y nos vemos la próxima semana en nuestra última sesión de Fe Audaz.